El curso lo hemos armado con el objetivo de realizar los exámenes de laboratorio de cada, más importantes de cada curso que ustedes vienen llevando, ¿ok? O sea, los más importantes, los más relevantes, los que tienen mayor prevalencia. En cardio ya los hemos visto, en renal ya los hemos visto, en endocrino ya los hemos visto, y poco a poco así hemos ido recorriendo y ahora nos toca lo que es cirugía, ¿ok? ¿Qué exámenes de laboratorio están relacionados con la parte quirúrgica? Que sí los hay, y el día de hoy vamos a comenzar hablando del perfil quirúrgico. Entonces, en cuanto al perfil quirúrgico, considerar que para que tu paciente normalmente entre a cirugía, exceptuando lo que son emergencias, pues nosotros pedimos exámenes para tratar de que ingrese lo más estable posible si es un paciente crónico, o garantizar que durante la cirugía se tengan los recursos necesarios para poder atenderla, como en el caso de un paciente que tenga una cirugía que va a sangrar mucho, o un paciente que tiene la probabilidad, o una anemia, o una hemoglobina al límite, ¿verdad? Entonces, por ese motivo, es que vamos a clasificar los exámenes prequirúrgicos en dos grupos. El grupo de exámenes prequirúrgicos de rutina, es decir, que le vamos a pedir a todas las cirugías independientemente de la índole, y ahorita vamos a entender por qué motivo. Y en segundo lugar, los exámenes de laboratorio especiales, que son exámenes que yo le voy a adicionar a los de rutina para que pueda tener un mejor enfoque del paciente, o dependiendo de la cirugía que se va a llevar a cabo, hacer el control. Entonces, ¿por qué les mencionamos esto? Porque cuando ustedes sean internos, ustedes van a ser los encargados de solicitar estos exámenes a todos sus pacientes que van a ser operados. Llámense pacientes de cirugía, de ginecología, urología, traumatología en general. Entonces tienen que conocerlos bien, porque si falta alguno de estos exámenes al momento de ingresar a sala de operaciones, ¿qué creen? No van a operar a su paciente. Entonces son tan importantes que los tienen que tener bien en cuenta. ¿Qué exámenes son? En primer lugar, el hemograma. ¿Se acuerdan que les mencionaba la semana pasada que el hemograma es el examen más solicitado de laboratorio a nivel mundial? Justamente porque me da la valoración de muchos elementos, y entre ellos también tiene impacto quirúrgico. ¿Por qué creen que sería necesario pedir un hemograma antes de operar? Muy bien, para ver si la hemoglobina está baja y tal vez vaya a necesitar una transfusión. ¿Qué más? Las plaquetas, porque acuérdense que vamos a cortar, entonces necesitamos tener garantía de que así como se va a abrir, se va a cerrar, o sea que va a haber coagulación, mi paciente no se va a desangrar. También los leucocitos me servirían para ver si mi paciente está entrando con un cuadro agudo, con alguna infección asociada, o tal vez un paciente con leucemia. No sería el mismo trato para una cirugía, ¿verdad? A un paciente con leucemia habría que considerar varios elementos. Entonces, el hemograma está bien justificado, ya hemos conversado al detalle la semana pasada. Segundo, perfil de coagulación. En el caso del perfil de coagulación, ¿por qué creen que es importante solicitarlo para una cirugía? Por el riesgo de hemorragia, por el riesgo de sangrado. Entonces, así sea operar un uñero, si mis factores de coagulación o mis plaquetas están alteradas, pues definitivamente va a haber un sangrado difícil de frenar. Por eso yo tengo que asegurar que hay una adecuada coagulación. Función renal, en tercer lugar. ¿Por qué sería importante la función renal? Porque es muy bien por la anestesia. O sea, vamos a utilizar una serie de fármacos, los cuales tienen dosis muy específicas. Y si mi riñón no está funcionando correctamente, o al menos no lo sé, entonces esa dosis no se va a poder depurar, se va a congestionar en el cuerpo y va a generar sobredosis. Y allí más bien mi paciente puede tener efectos adversos pues, relacionados a esto. Por eso es importante la función renal. No es que un paciente en hemodiálisis no se pueda operar. Sí se puede operar paciente con función renal alterada, pero tomando las consideraciones del caso. Por eso es importante determinar cómo está, en qué estadio está. Glucosa. ¿Por qué creen que es importante la glucosa? Y así fuera diabético, ¿cuál sería el riesgo asociado con una cirugía? Infecciones. Ya las infecciones, pero hay algo más importante. Ya también la hipoglicemia, pero hay algo más importante. Como les dije hace un rato, si yo opero,
tan importante abrir como cerrar. Paciente diabético se cura con facilidad, se regeneran los tejidos con facilidad, cerrarían las heridas con facilidad. Entonces yo tengo que tener garantizado que un paciente que voy a operar no es diabético y si lo fuera, que esté bien controlado. ¿Comprenden? Porque si no, no va a poder regenerar ese tejido, esa herida no va a cerrar. Por eso es importante la glucosa. Y también lo que ustedes me han mencionado, ¿no? El tema de que puede ser hipoglicemia, el tema de que más bien está entrando con una cetoacidosis, ¿no? Imposible porque este paciente está totalmente descompensado. Serología infecciosa. Aquí tenemos al grupo de VIH, hepatitis B, C y sífilis, que son los clásicos característicos. Inicialmente se empezó a pedir esto porque una forma de transmitirlo era a través de la sangre. Entonces, nosotros como personal de salud teníamos el riesgo de, al operar este paciente, que nos pudiésemos pinchar y de esta manera transmitir esta enfermedad. Ahora, si bien es cierto, se sigue pidiendo, sobre todo para ver si es VIH, pues si mi paciente está descompensado por el VIH, o en el caso de la sífilis, o en el caso de la hepatitis, para ahondar estos estudios, pero el tema del riesgo hacia el personal de salud ya no es tan importante. ¿Por qué? Porque actualmente por protocolo se ha establecido que todo paciente al cual yo le haga una intervención, independientemente de que los resultados salgan negativos, yo lo considero como paciente potencialmente VIH, hepatitis, sífilis. O sea que las medidas de bioseguridad siempre tienen que estar presentes. Siempre mi lavado de manos, el uso de guantes, manipulación de punzocortantes con juicio, porque a pesar de que salga negativa, podría ser que esté en un periodo ventana. Entonces nunca confiarnos de estas pruebas negativas en ese sentido. Las pruebas negativas más me van a servir para ver el estado del paciente, pero no para confiarme y decir, no pasa nada si me pincho. Siempre con cuidado. Y por último, grupo sanguíneo infactor. ¿Por qué razón? Por el riesgo que haya un sangrado importante, ¿no es cierto? Entonces, ojo con eso. Yo sé que pueden haber cirugías que parecen muy sencillas o cirugías en las que el paciente es joven, en las que el paciente no tiene comorbilidades, pero no sabemos a veces las variantes anatómicas. Y cuando todo puede ir muy bien, por allí puede tener una arteria para el otro lado y ¡zas! Entonces, por eso el grupo sanguíneo infactor es importante para poder tomar las medidas del caso de forma inmediata. Todas estas pruebas las van a pedir ustedes como internos a todos sus pacientes, gestantes, niños, ancianitos, a todos aquellos que vayan a operarse, es de cajón. Ahora, ¿qué otras pruebas podríamos adicionar? Reactantes de fase aguda en el caso de los pacientes que están entrando probablemente con una infección, con una inflamación que es necesario remover, o por el tema de un absceso, ¿no? En ese sentido, me va a servir para hacer seguimiento postquirúrgico también. Si es que yo entré por una apendicitis donde mi PCR estaba alta y retiro el apéndice, pues es claro que debería de caer el reactante de fase aguda, y si no, es porque hay alguna recidiva o algo que no se encontraron. En el caso de la función renal y respiratoria, si mi paciente tiene compromiso renal o respiratorio confirmado, pues se va a tener que adicionar gases arteriales, justo para ver que esté compensado. Entonces, gases arteriales se le va a pedir adicionalmente a un paciente asmático, un paciente con EPOC, un paciente con enfermedad renal crónica, forma parte de su prequirúrgico. En el caso de diabetes mellitus, lo que ustedes mencionaban, si mi paciente tiene diabetes ya confirmada, tengo que saber que esa diabetes esté compensada, porque si no, no va a haber buena cicatrización. Por ese motivo es que la mejor forma de hacer seguimiento, ¿cuál era la prueba que me permitía saber por lo menos 3 meses atrás cómo ha estado manejándose? Por eso le agrego hemoglobina glicosilada. Porque si solo pediría una glicemia, pues tal vez me va a dar la información de ese día o de 2 días atrás. Pero, y antes, eso no se va a mejorar, no va a cambiar de un momento a otro. Entonces, mucho ojo con eso. Mujer en edad fértil. Acuérdense que toda mujer en edad fértil, así no indique que tiene pareja sexual, pídale una prueba de embarazo, sobre todo para los procedimientos, especialmente las cirugías. ¿Por qué? Porque se va a administrar fármacos, se van a administrar medicamentos para anestesia, por el tema de analgesia, relajantes musculares, y si está embarazada, puede tener impacto en la formación de su bebito. Entonces, por ese motivo,
a pesar de que les diga que no hay pareja sexual, igual pidan beta-HCG. ¿Listo? No se dejen guiar por las palabras. Muy bien, banco de sangre. ¿Por qué es importante solicitar compatibilidad? ¿O en qué casos vamos a solicitar compatibilidad? Cuando yo considero que mi paciente va a sangrar más, o si es que mi paciente está con un rango límite de hemoglobina para transfusión. Entonces, si es que va a ser una cirugía muy sangrante, imagínense la remoción de un tumor, o en el caso de cirugía de corazón, puede ser el paciente más estable con hemoglobina 15, pero si es muy sangrante se puede ir al piso, de un momento a otro a 7. Entonces, por esa razón, como sé que puede sangrar, con anticipación yo aviso a banco de sangre para que me tengan las unidades compatibilizadas. No solamente que sean del mismo grupo, sino que sean totalmente compatibles para que llegado el momento, si se requiere, pues se utilice todo lo que ya estaba listo. Entonces, en esos casos, también doy aviso a banco de sangre. Y por último, en el caso de cirrosis, algo muy sencillo, si tengo problemas hepáticos, que tengo que pedir un perfil hepático. ¿Ok? Muy bien. Entonces, de todas las pruebas que hemos mencionado, vamos a ahondar en algunas. Varias ya las hemos conversado en clases anteriores, pero vamos a partir primero con la neutrofilia. Neutrofilia más pensando en infecciones agudas. Me refiero a una colecistitis, una colangitis, me refiero a una apendicitis, que son enfermedades clásicas de cirugía, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, cuando nosotros hacemos el diagnóstico de estas enfermedades, el hemograma tiene un peso relevante. Y en el hemograma, que obviamente va a tener leucocitosis y neutrofilia, pues nos va a ayudar, va a aportar un punto más para el diagnóstico y para decidirnos operar o no. Acá viene una encrucijada laboratorial que por eso trajimos a colación el tema de la neutrofilia, y es el tema de los bastones. No sé si han escuchado de los abastonados en cirugía, sobre todo para apendicitis. Consideraban la presencia de abastonados como un parámetro positivo para decir que es apendicitis. Pero, ¿y si no lo hubiera, deja de ser apendicitis? ¿Qué es lo que pasa? Para que tengan el contexto completo y ya nunca más tengan la duda respecto a los abastonados. Los abastonados es el estadio previo a ser un neutrófilo maduro. Entonces, antes de ser neutrófilo maduro, es un bastón. Normalmente los abastonados se encuentran dentro de la médula, solamente sale al exterior el segmentado maduro, el neutrófilo maduro. Pero cuando hay una infección, mi médula empieza a producir más claramente para tener más defensas y poder neutralizar esto. Entonces, en esa producción elevada, importante, pues bota también algunas células inmaduras por la rapidez con la que produce, y por eso bota abastonados. Y estos abastonados, pues, me demuestran que la médula está reaccionando o sobre reaccionando para atenuar la infección, o sea, indirectamente me está diciendo que hay una infección. El detalle es que el recuento de abastonados antes se consideraba un parámetro, o sea, si era más de 10% tenía peso para decir que era una infección bacteriana y demás. Pero el recuento de abastonados en realidad en el laboratorio es muy subjetivo. ¿Por qué? ¿Cómo obtengo el valor de recuento? A través de una lámina periférica. O sea, hago un frotis, cuento 100 células blancas y de esas células veo cuántas son bastones. Pero ¿qué pasa si el evaluador A cuenta el centro de la lámina, encuentra 100 y reporta 5 bastones? Puede venir el evaluador B y contar la parte de arriba de la lámina y encontrar 10 bastones, y puede venir el evaluador C y contar de la parte de abajo 2 bastones. Entonces es muy variable y hasta ahora no se ha podido estandarizar algún método para que pueda ser confiable el número de bastones. Entonces, ¿qué les quiero mencionar con esto? Si les reportan bastones, está bien, refrenda el hecho de que la médula está hiperproduciendo porque probablemente hay una infección. Pero si les reportan neutrofilia y no les reportan bastones, no le quita el peso a la neutrofilia, que puede ser una infección bacteriana. Entonces, no le den tanta importancia a los bastones, porque es muy subjetivo. A veces dicen, ay, le duele el hipocondrio derecho, pero en el hemograma he encontrado neutrofilia, pero no he encontrado bastones. Entonces, no tiene importancia. Más importancia tiene la desviación izquierda, o sea, los neutrófilos elevados. Los bastones, la verdad, son muy subjetivos, ¿ok?
Vamos con el segundo punto. Hemostasia. Entonces, ahora sí vamos a hablar de hemostasia completamente porque es sumamente importante para cualquier cirugía garantizar que hay una buena coagulación. Y para esto yo voy a pedir una serie de exámenes para valorar la capacidad de coagular de mi paciente y de esta forma saber que no se va a desangrar. Entonces, recordemos fisiología, etapas de la hemostasia, ¿ok? La hemostasia es la capacidad que tiene el cuerpo de poder ocluir ese daño que se produce ante algún traumatismo o algún corte y evitar que nos desangremos. Entonces, para esto el cuerpo tiene tres mecanismos: el vasoespasmo, la coagulación y la fibrinolisis. Primero, cuando yo me corto, la respuesta refleja simpática es la vasoconstricción. Yo me corto, automáticamente el vaso se cierra. Vasoconstriñe para disminuir al máximo la lesión, pero nunca la cierra completamente con vasoespasmo, por eso da pie a la coagulación. La coagulación tiene dos etapas: la hemostasia primaria y la hemostasia secundaria. La hemostasia primaria es la formación del trombo plaquetario. Primero se agregan las plaquetas. Y la hemostasia secundaria es la formación del trombo de fibrina. A esas plaquetas aglomeradas se les va a unir fibrina para darle dureza al trombo. La hemostasia primaria, entonces, ¿de quién depende? De las plaquetas. Y ahora viene la pregunta laboratorial. ¿Qué pruebas de laboratorio pido para valorar plaquetas? ¿En qué prueba hemos aprendido que me reportan plaquetas? En el hemograma. En el hemograma me reportan cantidad de plaquetas, me reportan tamaño de plaquetas, el volumen plaquetario y me reportan inclusive el ancho de distribución plaquetaria, ¿se acuerdan? Pero el hemograma me reporta la función de las plaquetas, o sea, me dicen estas plaquetas funcionan bien, estas plaquetas funcionan mal, porque puedo tener una buena cantidad, pero a pesar de tener, no sé, 200.000, 300.000 plaquetas, ¿qué tal si falla la agregación o falla la secreción de esos gránulos? ¿Eso se nota en el hemograma? No se nota. Entonces, ¿qué prueba mide la función plaquetaria? El tiempo de sangría. Y acá viene otro detalle importante. Al tiempo de sangría se le lapidó mucho, hubo una confusión atroz, terrible, y todavía hay rezagos de esa confusión en los hospitales. Antiguamente se utilizaba el tiempo de coagulación y el tiempo de sangría. Antiguamente. El tiempo de sangría para medir función plaquetaria, el tiempo de coagulación mide todo junto, hemostasia primaria más secundaria. Después salieron las pruebas del TP y el TPTA, que mide lo que es hemostasia secundaria, o sea, factores de coagulación a este nivel. Pero el TP-TPTA evalúan hemostasia secundaria, no tocan en absoluto la hemostasia primaria, o sea, no reemplazan la medición de la función plaquetaria. Entonces muchos dijeron, entonces ya no pido tiempo de coagulación ni tiempo de sangría porque ya existe TP-TPTA. Pero se dan cuenta que estamos quitando algo que es importante, que es la función plaquetaria. Se ha dejado de evaluar. Piensan que TP y TPTA reemplazan tiempo de sangría cuando en realidad nada tienen que ver porque actúan a niveles diferentes de valoración. Entonces, ¿qué les quiero decir con esto? Que cuando ustedes quieran evaluar la función de coagulación de una persona, si quieren evaluar hemostasia primaria, se pide el hemograma para ver la cantidad y se pide el tiempo de sangría para ver la función. Mientras que si quieren evaluar hemostasia secundaria, o sea, lo que es cascada de coagulación, se pide TP para vía extrínseca con su INR y TPTA para vía intrínseca. Son cosas diferentes. Detalles importantes. Tiempo de sangría. Tiempo de sangría lo hicieron en fisio, ¿se acuerdan? ¿Cómo se medía tiempo de sangría? En la orejita, ¿verdad? Te pinchaban la orejita y esperaban que deje de sangrar. Cuando dejaba de sangrar, ahí parabas el cronómetro y marcabas. Lo normal era que fuese de 1 a 3. Algunos pueden decir es muy subjetivo porque puede ser que yo presione mucho o puede ser que me demore en reaccionar y no sé el tiempo exacto. Sí es cierto que el tiempo de sangría no es el método más pulido. Por esa razón es un método de tamizaje, o sea, si tu tiempo de sangría te sale alterado, todavía no te confirma disfunción plaquetaria, pero ya es un indicativo. Entonces acá viene la pregunta, ¿cuál es el confirmatorio de disfunción plaquetaria? Es una prueba que se llama agregometría. La agregometría es una prueba más tediosa.
Allí sí se expone a diferentes elementos la sangrecita para ver cómo va reaccionando y ahí sí determinamos si es problema de agregarse, problema de adherirse y demás. ¿Cuál es el detalle? La gregometría es carísima y es tediosa, más o menos estará unos 2.000, 3.000 soles. Entonces, no le podría pedir eso para evaluar con certeza el tiempo o la actividad plaquetaria a los pacientes quirúrgicos, porque si no, les va a salir más cara la gregometría que la cirugía, ¿verdad? Por esa razón es que no usamos eso más que cuando esto sale alterado. Así que no hay ninguna razón para que no se use tiempo de sangre. Así que si ustedes van a solicitar exámenes de coagulación en el prequirúrgico, no se olviden de pedir el tiempo de sangre. Y si les salen con, pero si ya estás pidiendo TPTA, les dicen, no, es lo mismo, ¿verdad? Y si les dicen, pero es una prueba muy subjetiva porque puede ser que demore, le dices, por eso es de tamizaje. La confirmación es otra cosa. Entonces, no se dejen confundir. Muy bien, vamos con hemostasia secundaria. En el caso de la hemostasia secundaria, ya les iba adelantando qué es lo que, quién es principalmente el que destaca aquí, los factores de coagulación. Entonces, para hablar de factores de coagulación es inevitable, tenemos que conocer la cascada de coagulación. Nadie se libra de la cascada de coagulación. Entonces, ¿cómo era la cascada de coagulación? Nos acordamos. A ver. Como ya la han visto, ahora la borramos. Para practicar, ¿no es cierto? Listo. Entonces, la cascada de coagulación tiene dos probables orígenes, intrínseco o extrínseco. ¿De dónde quieren comenzar? ¿De arriba o de abajo? Para armarla. ¿De arriba? Ya, de arriba, entonces. Me parece excelente. ¿Con quién quieren comenzar? ¿Con la extrínseca o con intrínseca? Extrínseca. Extrínseca, perfecto. ¿Quién da pie a la extrínseca? Ya, ¿el 3 o el 7? Ya, para que nunca se olviden, tengo una historia. Miren, cuando se estaba estudiando el tema de la coagulación, en aquellas épocas antiguas, alguna persona que tenía mucho tiempo y era muy observadora, vio que le salía sangrecita porque se hizo algún corte y dijo, ¿por qué mi sangre, cuando está dentro de los vasos, es líquida, pero cuando sale al exterior se hace sólida, o sea, coagula? Entonces, como surgió esa duda, dijo, ¿será porque el exterior genera algo o será el material donde cae? Entonces empezó a probar y se cortaba y echaba su sangrecita a la madera y coagulaba. Echaba su sangrecita al vidrio y coagulaba. Echaba su sangrecita, no lo sé, ¿a qué más? Otro material. Metal. Al metal y coagulaba. A la tela y coagulaba. Entonces, no encontraba la razón por qué motivo es que al salir coagulaba. Pero al final quedó, ¿no? Algo deben tener los vasos que hace que dentro sea líquido y en el exterior coagule. No es el material porque probando en diferentes materiales da lo mismo, siempre coagula en el exterior. Entonces, hasta allí quedó esa información. Después vino otra persona y dijo, ¿puedo revertir la coagulación? O sea, ¿puedo evitar que cuando salga al exterior coagule y más bien se mantenga líquida? Entonces empezó a probar un montón de cosas y ahí descubrieron el citrato. ¿Qué es el citrato? Un anticoagulante, que es la calcio. Y el calcio es materia prima para la coagulación. Entonces, echó citrato, queló el calcio y sin calcio no hay coagulación. Entonces, la sangre no se coaguló y descubrió el primer anticoagulante. Y todos felices decían, si no le pongo anticoagulante coagula, pero si le agrego citrato no coagula y todo está bien. Y luego vino un loquito, así locazo. Nunca falta. Entonces dijo, ¿y qué tal? ¿O hay forma de que esta sangre que ya está anticoagulada con citrato se pueda revertir de tal manera que
pueda volverse a coagular, o sea, salió, yo la anticoagulé y ahora revierto para que coagule. Porque hasta ese momento se consideraba que solamente había una forma de coagulación que era la vía intrínseca, o sea, algo propio de mi organismo que generaba que en el exterior coagule. Pero se puede revertir y volver a coagular, así que empezó a probar diferentes cosas. Y vio un ratón y cogió al ratón. ¿Por qué a los científicos les gusta matar ratones? No. Y abrió la cabeza del ratón y sacó el cerebro del ratón. Y licuó el cerebro del ratón y cogió ese juguito y lo echó a la sangre que estaba anticoagulada. ¿Y qué creen? Se coaguló. ¿Y por qué les digo que fue así? Porque hasta hace no mucho tiempo atrás, o sea, hasta hace como 10 años, en el laboratorio se utilizaba el juguito del cerebro del ratón para hacer esas pruebas de coagulación. Ahora ya felizmente ya se utilizan otras cosas mejores. Pero sí se utilizaba. ¿Y cuál es la explicación? ¿Qué tenía el juguito del cerebro del ratón? No, ¿saben qué tenía? ¿Qué es el cerebro? Es un órgano, pero está constituido por tejidos. Es un tejido. ¿Y qué tienen los tejidos? Factor tisular. Y el factor tisular, ¿qué número de factores? El 3. Y entonces ahí descubrió la vía extrínseca de la coagulación. O sea, no revirtió la quelación del calcio. O sea, el cerebro de ratón no revierte la quelación del calcio, sino que activa otra vía que estaba inactiva en ese momento, que es la vía extrínseca. Entonces ahí descubrieron que la coagulación no es solo por una vía, no es solamente por un desencadenante propio, sino también se puede activar por otros elementos como el factor tisular. Por esa razón es que la vía extrínseca, ¿con qué factor comienza siempre? Con ya, nunca se van a olvidar. Listo. Entonces, factor 3, luego le sigue el 7, después 3 y 7 ¿qué conforman? 10. Ya conforman la tenaza de la vía extrínseca, entonces activan al 10, y ahí el 10 ¿con quién se une? Con el 5. Mejor lo pongo en romanos para que funcione. Entonces el 3, el 7, activan al 10. ¿Y el 10 activado con quién se unía? Con el 5. Muy bien, con el 5 y el calcio, que era la vacaxa, que es la protrombinasa, el complejo protrombinasa. ¿Y el complejo protrombinasa a quién activa? A la protrombina y la convierte en trombina, ¿no es cierto? O sea, el 2 lo convierte en 2 activado. ¿Y el 2 activado a quién activa? Al 1 y lo convierte en 1 activado, que es el tiburón. Listo, esa es la vía extrínseca. Ahora vamos con la vía intrínseca. ¿Con quién arranca la vía intrínseca? Con el número mayor. Bueno, no es el mayor, porque hay uno más grande, pero el segundo mayor, el 12. Comienza con el 12, luego ¿a quién activa? Al 11. ¿Y el 11 a quién activa? Sería el 10, ¿no es cierto? Pero el 10 ya está acá. Entonces, ¿quién sigue? El 9. ¿Y el 9 quién activa? Listo. El 9 con el 8, ¿qué forman? La tenaza de la vía intrínseca. Entonces, ¿a quién van a activar si son tenaza? Al 10. ¿Listo? Y así. Entonces, ¿por qué es necesario que sepan esto? Si yo tengo un paciente al cual estoy sospechando que tiene una hemofilia B, o una hemofilia, ya sea alteración en el 8 o en el 9, ¿qué examen sería pertinente pedir? ¿El TP o el TPTA? Primero, si es una hemofilia donde está alterándose el factor 8 o el factor 9, ¿qué vía estaría alterada? ¿Intrínseca o extrínseca? Intrínseca. ¿Qué estudio de laboratorio valora la vía intrínseca?
TPTA. Entonces sería TPTA como primera prueba en una hemofilia. Al revés, ahora se los pongo. Paciente el cual yo le pido sus factores de coagulación para operarse y me sale el TP alterado, prolongado. ¿Cuáles son los factores de coagulación que podrían estar alterados y generando esta prolongación del TP? Principalmente el 3, el 7, también los de la vía común, porque en un momento vamos a ver que el TP y el TPTA, cada uno evalúa su intrínseca o extrínseca, pero a la par evalúan parte de la vía común. ¿Ok? Pero principalmente pues 3 y 7 en el caso de que el TP esté prolongado. Por eso es que lo mencionamos cuando hicimos problemas hepáticos, ¿se acuerdan? Cuando yo tengo una cirrosis, ¿cuál es el primer factor de coagulación que se altera? El 7. Y por eso, ¿cuál es el primer examen de laboratorio que se altera? TP. Porque es de este lado. Después, si va empeorando la cirrosis, pues se van tomando más factores de coagulación y ahí se altera todo. ¿Ok? Bueno, ahí está lo que conversamos. Vámonos a lo que son pruebas de coagulación. Entonces, primero, tiempo de protrombina. El tiempo de protrombina, ¿qué es lo que hemos dicho que evalúa? Vía extrínseca más la vía común, ¿ok? Y a partir del tiempo de protrombina, ¿qué se calcula? El INR. Por eso cuando ustedes piden TP, siempre les van a dar el resultado del TP con su INR. No les van a dar separados, siempre van de la mano. El tiempo de tromboplastina, igual evalúa la vía intrínseca y lo que es la vía común, ¿ok? Y ahora vamos con qué pasa o en qué casos están prolongados. Entonces, primero, la clásica que siempre preguntan es en relación a los anticoagulantes. ¿Cómo monitorizo los anticoagulantes? O mejor dicho, los anticoagulantes, ¿qué exámenes de laboratorio afectan? Entonces, la warfarina prolonga tiempo de protrombina, mientras que la enoxaparina prolonga TPTA. En el caso de los nuevos anticoagulantes, que ya no son tan nuevos, los que inhiben el 10 activado, ¿con qué se controla mejor? Con el TPTA, ¿ok? Ahora, también tenemos otro caso, bueno, cuando hay deficiencia de vitamina K, principalmente el TP se prolonga. También tenemos otro caso en el que se ven afectados los dos. Enfermedades hepáticas. En el caso de las enfermedades hepáticas, ya lo vimos, pero recordamos que primero se afecta el TP y si va empeorando el problema hepático, se afecta también el TPTA. Por eso pues, puse en los dos, pero es progresivo. Primero este y luego este. En el CID, ahí sí no hay que dudar. Ahí hemos agotado plaquetas y hemos agotado todos los factores de coagulación. Por eso es que como se agota todo, pues el CID abarca la alteración y la prolongación de los dos. En cuanto a enfermedades, tenemos, por ejemplo, deficiencia de los factores de coagulación, pero específicos para lo que es vía extrínseca. No todos los factores de coagulación prolongan el TP, solo los de vía extrínseca y de la vía común. La enfermedad de von Willebrand y lo que son las hemofilias, ya les he explicado por qué es TPTA, ¿verdad? Muy bien, ahora vamos con dos pruebitas más de coagulación. Tiempo de trombina y fibrinógeno. Estas dos pruebas se encargan más de la valoración de la vía común y en realidad las dos están en torno al fibrinógeno, que es el resultado de la coagulación. Entonces, el fibrinógeno, la prueba de fibrinógeno, lo que me evalúa es la cantidad de fibrinógeno que se forma. Mientras que el tiempo de trombina me evalúa la actividad del fibrinógeno, la función, o sea, cuánto de ese fibrinógeno formado está trabajando efectivamente. Entonces, ambos son para la valoración de la vía común. Siguiente prueba prequirúrgica que vamos a tocar el día de hoy y es el RPR. El RPR es una prueba que me sirve ¿para qué? Muy bien, es tamizaje de sífilis. ¿Por qué le hemos puesto y no les he puesto todas las pruebas de sífilis? Porque en realidad es la que más se utiliza. Pero lo mismo, es tamizaje, no es una prueba confirmatoria. Hay que confirmar con qué se confirmaba sífilis. FTAPS, ¿no es cierto? Muy bien, entonces, el RPR es tamizaje, que también el BDRL es tamizaje, tienen una equivalencia, solo que más se usa RPR en los laboratorios, por mucho, hace un 90%, y se tendría que confirmar con un FTAPS.
Ahora, si me dicen RPR positivo, ¿ya pienso que mi paciente probablemente tiene sífilis? No. Tiene que ser positivo y además ser mayor a 8 diluciones para considerar que mi paciente probablemente tiene sífilis. Si es menor a 8 diluciones, se le considera negativo, no se le considera ni siquiera probable de sífilis. Bueno, mayor igual, ¿no? Siguiente prueba, reactantes de fase aguda. Los reactantes de fase aguda son ampliamente utilizados, no solamente en cirugía, de hecho que en reumato, se usa bastante en oncología, se usa bastante en enfermedades agudas, infecciones agudas. ¿Qué es lo que pasa? Los reactantes de fase aguda son todas aquellas proteínas que se van a alterar, algunas aumentan, otras bajan, por eso les digo alterar, cuando hay alguna inflamación aguda. Entonces, estos reactantes de fase aguda, recordarles que no son específicos de ninguna enfermedad en particular. O sea, no es que si mi PCR está elevado tengo lupus, o si mi BCG está elevada tengo artritis reumatoide. No, no son específicos. Contribuyen en algunos diagnósticos, en otros contribuyen al pronóstico, en otros el seguimiento. Pero de cualquier enfermedad que implique inflamación, ¿ok? Entonces me sirve más como un termómetro. Y aquí está lo que les mencionaba. Hay reactantes de fase aguda positivos que aumentan y hay reactantes de fase aguda negativos que disminuyen. Por ejemplo, ¿qué reactantes de fase aguda aumentan? La velocidad de sedimentación globular y el PCR son los clásicos que conocemos. Pero también, ¿quiénes? Procalcitonina también es un clásico, sobre todo con enfermedades bacterianas. Y acá les agrego otros que tal vez no los conocían. La ferritina, la que hemos visto en el perfil ferrocinético, aumenta cuando hay inflamación. En el caso del fibrinógeno, lo que acabamos de hablar en el caso de la coagulación, la aptoglobina, la hexidina, la alfa-1 antitripsina, la ceruloplasmina aumenta. ¿Y por qué es necesario tener mapeado esto? Miren, de los que disminuyen son poquitos, albúmina, transferrina y la transtiretina. Pero les voy a poner un caso así tangible para que lo tengan siempre claro. Tengo un pacientito, un niño, le voy a hacer seguimiento en la consulta. Viene porque ha estado con tratamiento para la anemia, clásico. En los niños es muy frecuente que baje la hemoglobina, entonces está en tratamiento para la anemia. Yo le estoy pidiendo su perfil ferrocinético para ver si ya le suspendo el tratamiento porque ya lleva 3 meses, tal vez ha mejorado, entonces todo el perfil ferrocinético, o sea, el hierro sérico, la transferrina, la ferritina, el porcentaje de saturación y sumado a eso, su hemograma completo. Justo llega a la consulta, ese día en la mañana tempranito se ha tomado los exámenes y cuando lo reviso está con una faringoamigdalitis brutal. Está congestionadazo, le duele, con fiebre, con un montón de moquito, no puede hablar, está totalmente disfónico. ¿Los resultados de ese perfil ferrocinético de ese paciente son confiables? No, porque probablemente por la infección aguda con la que está cursando, su ferritina, ¿cómo va a salir? Elevada. ¿Y cómo va a salir su transferrina? Entonces yo voy a decir, ya se curó de su anemia, cuando en realidad tal vez esos valores son por la inflamación. Entonces, cuando ustedes estén controlando pacientes con enfermedades crónicas, como es la anemia, ¿no? Porque es de larga data el tratamiento, no se guíen si es que está con un problema agudo en ese momento, porque puede alterarse ferritina, puede alterarse lo mismo el fibrinógeno. Yo le pido un perfil de coagulación, su fibrinógeno va a salir alterado. Entonces son reactantes de fase aguda, entonces ténganlos en consideración. Ya sé que funcionan para valorar hierro, para evaluar lo que es coagulación, pero también se pueden ver alterados por lo que es inflamación. Entonces, si están inflamados, no vale. Hay ahí algún problema. Muy bien. Ahora, vamos con detallarlos un poquito. Velocidad de sedimentación globular, estoy segura que han escuchado de esto en reumato, ¿no es cierto? Se utiliza muchísimo para lo que es artritis reumatoide, lupus. Entonces, la velocidad de sedimentación globular sí tiene un peso importante, no solo allí en las infecciones, en neoplasias malignas también tiene relevancia. Pero, ¿cuál es el problema? Miren, la prueba
se hace con sangrecita. O sea, ¿en qué consiste? Yo te saco sangrecita total, la mezclo con un poquito de anticoagulante para que no se pierda la muestra y se coloca en un tubito que tiene una regla, es una regla, no es nada diferente, está pintada ahí las medidas por milímetro. Pongo tu sangrecita ahí y me voy. Regreso a la media hora, a la hora, dependiendo de la metodología que esté utilizando, y veo cuánto han caído los glóbulos rojos, o sea, cuánto han sedimentado por gravedad, porque pesan, y veo cuánto ha quedado de coloración amarillenta, que es el suero, mido y ese es el valor que yo te doy. Entonces, estoy trabajando con glóbulos rojos, la capacidad de caída. ¿Qué tal si mi paciente tuviera anemia ferropénica? ¿Cómo son sus glóbulos rojos? ¿Grandes, chiquitos? Entonces, cuando caigan van a ocupar menos espacio, ¿verdad? Porque son pequeñitos. Entonces va a dar la apariencia de que sedimentó más, cuando en realidad no es así, es por la anemia ferropénica. Por esa razón es que anomalías eritrocitarias no dan un resultado confiable. Así como les mencionaba, si ustedes quieren hacer seguimiento con hemoglobina glicosilada, ¿qué prueba adicional le tienen que pedir para darle fiabilidad al resultado? Hemoglobina, el hemograma, ¿no es cierto? Lo mismo, si ustedes quieren utilizar BCG, ¿qué prueba adicional tienen que pedir? Hemograma, para ver que sus glóbulos rojos estén bien, porque si no, no es confiable esta prueba. Entonces, esa es su limitación. En cuanto a la proteína C reactiva, la proteína C reactiva es también una proteína que se libera cuando hay eliminación o reconocimiento de patógenos. Entonces, sí está ligada con infecciones, ya sea bacterianas o virales, pero también puede elevarse propiamente en inflamación. O sea, otros elementos, por ejemplo, la autoinmunidad, que para nuestro cuerpo no lo reconoce y lo considera patógeno, pues también se libera. Por eso es que lo han mencionado cuando ustedes han visto el reumato, también se utiliza como otra opción. Aquí los valores tienen peso. En la BCG no es mucho, simplemente si está aumentada hay velocidad de sedimentación globular alta, inflamación, y si está baja no la hay. Acá sí los cortes ayudan más. Si es menos de 0.3, dependiendo de la raza, de la edad y demás, se considera normal. Si es de 0.3 a 1, hay inflamación, pero probablemente es una inflamación crónica de mucho tiempo. ¿Qué enfermedades producen esto? Diabetes, arteriosclerosis, obesidad. O sea, yo le tomo a un paciente gordito y le sale que está un poquito elevada, no hay que dar antibióticos, no hay que hospitalizar nada. ¿Por qué estaba elevada en ese caso? Porque está gordito, nada más. Entonces, allí me quita ese peso, esa duda. Y en el caso de que salga muy elevada, o sea, más de 1, allí sí probablemente hay una infección bacteriana de fondo, una infección viral de fondo, que es lo que está generando, o las autoinmunes que están generando que se eleve. Ha sido muy útil en la pandemia la PCR, muy útil, ha sido un termómetro efectivo. ¿Por qué? El COVID es un virus, ¿verdad? Entonces los pacientes que se hospitalizaban y tenían su curva de PCR porque se les tomaba todos los días religiosamente a los hospitalizados y tenían su PCR en ascenso y no bajaba o no se estancaba, pues mal pronóstico, porque estábamos viendo allí que la inflamación escalaba. Aquel paciente que estaba aumentando y de pronto se estancaba, pues era un sinónimo de que empezaba a mejorar. Ese paciente probablemente sí iba a salir. Entonces nos sirvió muchísimo como termómetro para ver el avance de las infecciones y se usa bastante la PCR. Aquí están algunas aplicaciones, ¿ven? Artritis reumatoide, lo que son las vasculitis, en el caso del lupus, allí también pesa bastante. Y bueno, el último de reactantes de fase aguda es la procalcitonina. La procalcitonina no tiene tanto peso, no se usa tanto para hacer seguimiento inflamatorio general, sino ayuda más a lo que es infecciones, principalmente bacterianas. Entonces, si yo quiero hacer el seguimiento de una infección bacteriana, la procalcitonina me va a ayudar muchísimo. Miren, lo normal en promedio es menos de 0.15. Si yo tengo valores muy marcados de procalcitonina, a partir de 2, ya estoy pensando en una sepsis. Y a partir de 10 a más, ya es un shock séptico. Entonces, por ese motivo es que se utiliza muchísimo para ver la mejoría y el pronóstico.
la procalcitonina está más asociada a lo bacteriano. La PCR en general aumenta el viral, bacteriano o inclusive autoinmune. Por último, lo último de hoy, PSA. Yo sé que están llevando urología, entonces esto va a ser algo muy sencillo, pero es necesario traer acotación porque esto ha cambiado. La Sociedad Americana de Urología en los últimos años ha establecido que el valor normal de PSA ya no es 4. Antes decíamos menos de 4, normal. Ahora el valor normal de la PSA varía de acuerdo a la edad y eso es algo que tenemos que cambiar en nuestra cabecita. ¿Ok? De 40 a 49 se considera normal menos de 2.5. De 50 a 59 menos de 3.5. Recién, miren, a partir de los 60 va el menos de 4.5. Y en el caso de pacientes mayores ya de 70 a 79 menos de 6.5. Entonces, antes era así, ¿verdad? Menos de 4 normal, de 4 a 10 se consideraba zona gris y más de 10 se consideraba recién de alto riesgo. Ahora este 4 es reemplazado por el valor que corresponde por la edad. Pero la zona gris aún se mantiene vigente. O sea, si es mi paciente, no lo sé, de 40 a 49, cuando el valor normal es menos de 2.5, si me sale entre 2.5 y 10, todavía existe la zona gris. Esa disquisición de si esa zona gris es de alto riesgo o bajo riesgo, se resuelve haciendo la división de PSA libre sobre PSA total. Entonces allí yo pido PSA libre, divido libre sobre total. Si me sale menos de 20%, es de alto riesgo, sugestivo de biopsia. Entonces tener en cuenta estos dos parámetros que ya se utilizaban antes, solo que han variado. Si es más de 10, definitivamente es alto riesgo, independientemente de la edad. Y si es más bien en zona gris, hay que hacer la división. Y dependiendo si sale pues 20%, acá estoy equivocado, es menos de 20%, entonces es sugestivo. Ok, detalles en cuanto a dos cosas más que se han agregado. Esto sí no se consideraba anteriormente y ahora tiene mucho peso. Y es la densidad del PSA y la velocidad de incremento del PSA. O sea que al valor del PSA ya no solamente se le estima o se le determina por el número, sino se le asocia al tamaño de la próstata. Se divide el PSA entre el tamaño de la próstata y si sale más o igual a 0.15 es alto riesgo. Y también cuánto va aumentando. O sea, puede estar en los límites normales, pero si aumenta más de 0.75, entonces se considera que hay una progresión y estamos en un riesgo de malignidad. Así que estas dos valoraciones ya se han agregado a la estimación del PSA. Antes ni se mencionaban, pero ahora ha cambiado completamente el panorama porque el cáncer de próstata está incrementando significativamente cada año. Entonces, cuanto antes se puede encontrar, mayor esperanza de vida. ¿Listo? Muy bien, chicos, eso sería todo. Hemos terminado.